gracias a quienes pidieron a este personaje. Hola muchachos, ¿bien o no? Los saluda Santiago o Ninkame, como quieran llamarme. Esta vez no haré el esqueleto de alambre en base a las medidas de todas las partes del cuerpo, sino que solo consistirá del torso, los brazos y parte de las piernas. Dejo parte del alambre sin cubrir de porcelana fría e inserto la figura a una bola de icopor. Esto será para hacer esa máquina que Nagato usaba cuando controlaba a los 6 caminos del dolor. Envuelvo la bola de icopor en porcelana y continúo añadiendo volumen al cuerpo de Nagato. En mi casa tenía esta manguera que no cumplía ninguna función, por lo que la usé para hacer las patas. Después inserto 6 palillos a los lados de la bola de icopor. Cada trozo lo cubrí de porcelana y lo conecté a las partes expuestas de los palillos. Luego tomé 6 bolas mucho más pequeñas que la primera, envolviéndolas en porcelana fría y pegándolas a los extremos de los tubos. En la realización de la cabeza aplico un trozo de porcelana en el extremo de un palillo. Esto será la primera capa. Luego aplico una segunda capa y con herramientas para esculpir hago la nariz y la boca. En este caso solo haré el ojo izquierdo, pues como sabemos, Nagato oculta su ojo derecho con su flequillo. Vi que la mejor forma de hacer el Rinnegan sería pintar por capas. Para ello tomé un palillo y lo usé como una pluma, pues me permite tener mayor control que un pincel y puedo hacer círculos más perfectos. Primero pinto el ojo en su totalidad de color morado. Luego con un poco de negro pinto el interior del ojo, dejando solo las esquinas sin pintar. Repito este proceso intercalando el negro y el morado a medida que voy añadiendo más capas de pintura, haciendo que cada capa abarque menos superficie que la anterior. Una vez el Rinnegan está listo, pego la cabeza al cuerpo con más porcelana fría. Después de eso le doy volumen al cuerpo de Nagato añadiendo más porcelana. Cuando esa capa ha secado hago las costillas poniendo barras o tiras de porcelana, las cuales pego con la ayuda de mis herramientas para esculpir. En la elaboración del cabello aplano porcelana roja y esta la corto en triángulos que representan diferentes mechones. Para las vendas aplano porcelana blanca y recorto tiras lo suficientemente largas para envolver con estas los brazos. De esa misma manera hago la parte de la máquina en la que la zona baja del cuerpo de Nagato yace oculta. Ahora hago los receptores de chakra. Para ello tomo 5 palillos y con la ayuda de unas pinzas divido cada palillo en 3, lo que me da 15 palillos más pequeños. Después pinto cada uno de los palillos de negro. Aquí utilizo esta herramienta la cual tiene puntas intercambiables de diferentes formas. En este caso estoy usando la que tiene una esfera en la punta y la uso para hacer 15 agujeros en la espalda de Nagato. Ya solo pongo los receptores de chakra en la espalda y continúo haciendo la máquina. Tomo 2 pedazos más de la manguera que corté e inserto cada brazo en uno de ellos. Con superglue pego la otra punta de cada tubo a la máquina y ahí cubro cada uno con porcelana fría. Le agrego volumen a la esfera añadiendo más material alrededor de Nagato, así como en la parte frontal. Tras dejar secar, pinto la máquina con acrílicos.
Para las patas tomó una botella de plástico de 2 litros y la cortó por la mitad para así facilitar un poco el trabajo a la hora de cortar 6 figuras como esta que veis en pantalla. Después tomó cada una de estas figuras y utilizó una perforadora para hacerle múltiples agujeros con el objetivo de que la porcelana fría de un lado haga contacto con la del lado opuesto. De esta manera el material se mantendrá adherido al plástico y no se generarán burbujas ni nada por el estilo. Dejo la pata trasera del lado derecho, así como la pata delantera del lado izquierdo, un tanto elevadas e inclinadas para dar la impresión de que Nagato está usando esta máquina para desplazarse. Para hacer esa figura en forma de T, similar a una cruz que irá detrás de Nagato, tomo una tabla de icopor y corto 2 rectángulos de 22 por 7 centímetros. Luego tomo uno de los 2 rectángulos y corto un semicírculo en uno de los lados más largos y en el medio. El lado opuesto al semicírculo lo uno al otro rectángulo con palillos. Cubro la cruz con porcelana fría. Tras poner un par de capas y dejar secar, vuelvo a usar esa herramienta con la esfera en la punta para hacer grietas. Más tarde, con pintura acrílica pinto el interior de las grietas para resaltarlas. También pinto el resto de esta especie de cruz para crear manchas. Coloco más porcelana en la parte trasera de la máquina y adhiero a esta la cruz. Bloque cuadriculado dibujo la figura de lo que será la tabla de la parte frontal de la máquina. Con el fin de que no se doble o se altere significativamente la forma de la porcelana que usaré para hacer la tabla, necesito una lámina de plástico. Para esto utilizaré una carpeta transparente. Pongo la carpeta sobre el dibujo y con un rotulador marco el contorno de la figura en el plástico. Con tijeras recorto la figura y vuelvo a utilizar la perforadora para hacer agujeros en el plástico. Tiño la porcelana con pintura al óleo, como hago siempre, solo que esta vez no amasaré la porcelana hasta que los colores queden completamente distribuidos. Deliberadamente combino los colores a medias para que así hayan manchas y diferentes tonos, pues esta vez mi intención no es tener un trozo de porcelana monocromático.
De esta manera la tabla se verá más realista. Tras aplanar la porcelana con el rodillo y cubrir el plástico, le doy textura a la tabla con un estilete de plástico. Con superglue pego la tabla a la máquina y pongo los alambres que irán de la cruz a esos dispositivos en los brazos de Nagato. Y eso es todo, y aquí el resultado.